Sí. Alfredo Kuchu, están otros temas. Empezamos por lo último. Quería saber por el tema de Santa Fe. El voto sojero, dale, vamos a eso. Porque bueno, hice un poquito la tarea. Bueno. Muy bien. La maestra mandó la tarea para el hogar. ¿La maestra sería yo? Y bueno, me llegó un mensaje. Claro. ¿Qué puedo hacer? Sugerencia. Una sugerencia. Una sugerencia. Bueno, y se preguntaba Julia, digamos, por qué el voto agro, digamos, que sería la zona centro del país, vota a Juntos por el Cambio, podemos decir, vota a la derecha, o por qué vota como vota. No es esa exactamente mi pregunta. A ver, porque eso me lo puedo imaginar. Tiene que ver con una disputa ya a esta altura casi histórica, ¿no? Que el peronismo quiere poner retenciones, los otros no las ponen, las sacan, las quitan, pero por lo menos prometen quitarlas, después no las pueden quitar, en fin. Digo, ¿cuánto del voto de la gente que vive efectivamente en esa zona de verdad es exportadora de soja y se ve beneficiada por esas políticas? ¿O cuánto de eso en realidad derrama en forma de sentido común y son vecinos más bien comunes de una zona que domina culturalmente? Es que son las dos Donde cosas. dominan culturalmente las élites, quiero decir. Pero son las dos cosas. Bueno. Sí, por un lado. Por eso te lo pregunto. Vos tenés... voy a empezar por el final. Viste que siempre hay una discusión sobre, o si querés, o una interpelación a las clases medias y a las clases populares que no voten a sus verdugos. O sea, que voten en función a sus propios intereses. Sí. ¿No? Es eso, le decís. Bueno, pero ¿para qué votás? Le decís a las clases medias, a los sectores de derecha que después hacen política de ajuste que te afectan. Ni que hablar qué pasa con los trabajadores también. Le decís, bueno, pero ¿por qué votás? ¿No? Bueno, si vos lo trasladás a esos marcos poblacionales, la verdad que esos sectores, tanto el dueño del campo, el que alquila el campo, como los que están vinculados al sector agropecuario, tanto por servicios, tanto por comercio, digamos, por lo que son áreas muy agrícolas ganaderas, o sea que están muy vinculados a esa actividad. Por eso te decía, a nivel de la tarea para el hogar, la agroindustria en Santa Fe involucra el 68,6%, el 70% de lo que es el valor agregado de bienes, ¿no? Esto es a partir de un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y representa el 32% del Producto Bruto Geográfico. Sería el PBI provincial, en vez de PBI, que es el Producto Bruto Nacional y lo que sería la riqueza, la generación de riqueza de bienes y servicios durante un año en un país, en las provincias se llama Producto Bruto Geográfico. O sea que es muy importante esa actividad económica en esa zona nuclear. Otra cosa es Rosario, otra cosa puede ser la capital de Córdoba. Y por eso el voto del interior cambia mucho respecto de lo que son los votos de las grandes ciudades. Sí, por ejemplo, vos ahí en Córdoba, ¿no? En el departamento de Río Cuarto, que es una zona bien agraria, bien del agro, el peronismo perdió casi 20 puntos entre el 2019 y el 2023. O sea, 2019-2023, claro, ok. La última elección ahora que hubo, ¿no? Sí. 2019 fue cuando fue el cambio. Entonces, ¿pero qué peronismo? El peronismo de Schiaretti, no el peronismo de Cristina, ¿no? Y ahí Luis Juez ganó con el 45,5%. Digamos, ahí ganó. ¿Por qué? Porque va al punto que vos mencionabas, y que está vinculado a que votan según sus propios intereses. Es el tema de retenciones y tipo de cambio es central. Es central en ese, porque retenciones significa va a haber más dinero y no está el Estado, más dinero para los productores y todo lo que está alrededor. Y un tipo de cambio más alto, lo mismo. Uh-huh. Y entonces ¿quién le promete sacar las retenciones y devaluar? Sí, Juntos por el Cambio. ¿Y qué es lo que promete? Además de que trabajan políticamente. Esto es otro de los puntos que vos decís, porque si querés, la derecha también se pregunta, se interpela, ¿por qué los sectores populares votan al peronismo y siguen votando al peronismo, ¿no? Entonces, y vos encontrás que, porque el peronismo, por ahí ahora un poquito menos, pero digamos, trabaja territorialmente dentro de los sectores populares. Y se interesa, efectivamente,
en el bolsillo de esos sectores. Bueno, y en cambio, a través de políticas sociales, a través de distintos tipos de subsidios. Y Juntos por el Cambio. A veces con más o menos éxito, ¿no? Y Juntos por el Cambio trabaja también territorialmente el voto de esos sectores. Y que obviamente se difunde también a otros que vos decís no están íntimamente vinculados, pero tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, Puyaro. Puyaro empezó a sumar a presidentes comunales, intendentes y asesores que están en el sector agropecuario para cargos y como parte de la campaña. Entre ellos se destaca el precandidato a senador provincial por el departamento San Martín, Esteban Mota, que es de familia agropecuaria. También sumaron al ingeniero agrónomo y referente de los autoconvocados, productores autoconvocados, Dieter von Panwitz, como precandidato en la lista de diputados. ¿Te das cuenta? Digamos, también hacen, digamos, si querés, política, esa política territorial. Puyaro lo hizo concretamente. El lanzamiento oficial de su precandidatura, ¿a dónde lo hizo? En un campo. Uh-huh. Esto es lo que te quiero marcar. Digamos, trabajan ese voto. No es que es de la nada que llega ese voto. Sí, Puyaro está en el discurso de Bullrich y de Larreta también. Pero Puyaro particularmente territorializó la campaña, la provincializó la campaña Puyaro, ¿viste? La trató de sacar del esquema nacional. Pero también ahí avanza y dice, bueno, pero que el oficialismo no lo trabaja. Sí lo trabaja. Si vos agarrás y decís, escúchame, tuvieron una sequía, ¿qué es lo que hizo? Tanto en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, salieron con una asistencia financiera muy fuerte, asistencia fiscal, o sea, asistencia impositiva, no paguen los impuestos, incluso a nivel de también de Banco Nación, Banco Provincia, con créditos a tasa subsidiada para que compren insumos y maquinaria agrícola, obras de infraestructura. Vos decís, escúchame, ¿necesitas obras de infraestructura? Está bien, pero no lo trabajan territorialmente. Uh-huh. Y al revés, le decís, bueno, yo lo hago esto y vos me lo tenés que agradecer. Y vos fíjate que eso que le das como medidas estatales, ¿cómo lo interpreta el productor del campo, el voto del campo? Bueno, es lo que tiene que hacer. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Y además con todo lo que yo te doy. Claro. Entonces vos fíjate, vos podés decir, pero mira todo lo que le doy. No, es esto todo lo que estaban esperando. ¿Por qué? Y bueno, porque vos me cobrás retenciones, porque me cobrás impuestos. Y en cambio los otros, ¿qué es lo que me dicen? Y yo no voy a cobrar, te voy a bajar todas las retenciones. Y ojo, lo hicieron. Sí, claro. Porque cuando subió Macri, bajó todas las retenciones, salvo la de la soja. Y después también, y devaluó. Y ahora le están prometiendo lo mismo. ¿Y por qué no va a votar? Al revés. En todo caso, el peronismo, los sectores populares y las clases medias tienen que ver qué es cómo vota ese voto, si querés, núcleo del campo. ¿Cómo vota? Defiende sus propios intereses. Hace lo mismo. Claro, hace lo mismo. Es lo que tienen que hacer los trabajadores. Sí, pero el trabajador que vota en los verdugos todavía es muchísimo más notable, digamos, increíble. Pero vota a alguien que te está diciendo que yo te voy a aumentar el salario o que voy a mejorar tus condiciones de vida. O al menos no vote a alguien que te está diciendo que va a destruir y se va a llevar puestos los sindicatos. Bueno. Por lo menos. Porque la verdad que la propuesta de la derecha es volver a la vida previo al sindicalismo. Sí, y más que eso, que por ahí no todo el mundo se identifica con la figura del sindicato, sí, de no votar ajuste y represión. Sí, pero deberían, igual es un tema para profundizar, porque habría que contarle a algunos trabajadores lo que eran los trabajadores sin sindicato. Ah, bueno, sí. Sí, parecería también que se extendió al resto de la población la idea de que para el conjunto de la población argentina es mejor que desaparezcan las retenciones al campo. No es mejor. Claro. No, ya lo sé, pero parecería que convencieron a gran parte de la población de eso. Ese fue, pero... ¿Es la 125? Es la 125, te iba a decir. Sí. Y todo lo que derivó, la 125, después también lo que cristalizó un poco fue que había una batalla cultural que había que darla desde los medios de comunicación, que no había porque ese discurso de Larreta y Bullrich no lo monopoliza, no lo restringe solamente a Santa Fe o a Córdoba. Igual hay que pensar vinculado con el tema de las retenciones. Las retenciones es un instrumento, es un instrumento de política económica. No tiene que ser un dogma de la política económica, ni tampoco un dogma vinculado con la relación con el sector. Entonces, las retenciones tiene varios aspectos, tiene el aspecto de qué es lo que se recauda, qué es lo que pasa al interior de cómo distribuís las rentas al interior del sector agropecuario, y después está vinculado con el tema de la inflación.
Digamos, tener, si querés, Claro. rápidamente. Sí. Lo de la inflación, ¿por qué? Para hacerlo también tratar sencillo y ojalá que se entienda. Es para desligar el precio interno del precio externo. Claro, si vos vas a exportar leche y la leche se va a vender en Inglaterra a 3 libras, que eso es acá no sé cuánto, muchísimo dinero, las retenciones te permiten, son un instrumento Claro, como para... porque vos le bajás el ingreso disponible, el ingreso que puede tener ese exportador a lo que es el precio local. Si no, ¿por qué van a vender a un precio diferente a nivel local del que pueden vender en libras? Claro, lo que pueden vender Tiro al libras, no sé exterior. si existe esa Sí, moneda. sí, Ah, sí, ok. eso mantuvieron, sí. La libra esterlina. Tenés La libra razón. esterlina. Ahora sí La te tiré más porque que- se me ocurrió en el momento el inglés tomando leche argentina. Sí. Pero bueno, pero Pensalo es eso. en el trigo, sí, pensalo en el trigo. ¿Por qué del trigo además? Porque eso tiene su impacto sobre la inflación también. Claro. Y el maíz también tiene sobre la inflación. Porque el carne. trigo lo tenés porque es obvio, Pan. ¿no? Harina, Sí, por y el harina, pan. pastas y pan. El maíz porque lo tenés en las vacas La carne, claro. Y en los chanchos. Los chanchos y en los pollos. Digamos, para hacerlo, porque se utiliza como alimento. Sí. Entonces, si eso sube ese precio interno, porque no pones retenciones, se traslada después al precio local. Las retenciones te Libera. separa Ujú. del precio internacional al precio local. Después vos tenés una fuente de recursos Claro. para el fisco, Recaudar. para el Estado, para recaudar. Entonces vos podés decir, bueno, ¿de qué producción podés recaudar más? Y bueno, de la que más se siembra y se cosecha, que es la soja. Y por ahí después viene maíz y después viene el trigo. Entonces, y entonces ahí vos ves, bueno, ¿cuánto se recauda de lo de la retención de trigo? Y la verdad por ahí fue una gran discusión al interior del gobierno en el segundo mandato de Cristina en el último año, que había algunos que decían, escúchame, tenés que mandar una señal política, ¿viste cómo es la de la señal política? También al campo para tratar de tener ese voto del campo, bajar las retenciones del trigo porque en la recaudación es muy poca en el total. Pero a la vez decís, bueno, ¿qué pasa con los precios? Bueno, intervenís sobre qué es lo que pasa con el resto de la cadena. Y entonces ahí es política. Bueno, Cristina no quiso y no se hizo. Y hoy hay una discusión muy leve al respecto también. Se hace un poquito tarde, porque bueno, es como, me parece si ya tenés las pasos muy cercanas, por ahí después, cuando pase, después de las pasos se verá si se avanza en eso. Porque también existe la posibilidad de tener política diferencial sobre los productos vinculados con las retenciones, del mismo modo de también la segmentación, que es diferente el pequeño productor del gran productor, o pequeño y mediano productor. Bueno, esa sintonía fina, Es la que no tuvo Lustó. sí, claro, pero después la verdad, Lustó. Y después nadie más. Creo que se han pasado la- 15 años y no, no pueda haber Lo que un- pasa es que un Lustó la diálogo, dejó toda chocada, la calicita esa. Sí, pero ya Había- pasó mucho tiempo. Sí, pero 15 años tendrían que haber encontrado una vuelta. Digamos, de la posibilidad de pensar una política específica para ese sector. Y lo estoy hablando en términos electorales, pero ¿por qué? Porque la tiene la derecha. A lo que le sumo, si querés, un capítulo más, que por ahí es una generalización que no me gusta, pero que en el interior y en el sector europeo históricamente son conservadores. Digamos, esto también es una realidad, digamos, no es algo, digamos, que no todos, por eso, porque después me encuentro, o a veces vas y decís, no somos todos iguales, es cierto, no son todos iguales, pero un porcentaje importante es conservador, pero porque nace... Aparte no es cierto que bruto, que progresista que somos los urbanos. No, pero por eso, pero porque nace también de esta idea que no es de ahora, es decir, bueno, yo trabajo el campo, yo soy el que trabajo el campo, es mi familia y yo, digamos... Sí, algo respecto a las tradiciones también. La tradición. Bueno, pero en todos lados el sector agropecuario es conservador y tiene esa lógica meritocrática de que soy yo. Claro. Eso, soy el que me levanto a las 5 de la mañana. Cuando vos hablás y cuando en su momento tenía un poquito más de contrapuntos con los representantes e incluso con productores, vale, yo me levanto a las 4 o 5 de la mañana todos los días, llueve, truene, sol, sequía o no, para ir a ordeñar las vacas, porque a las vacas las tenés que ordeñar todos los días. Sí, hay algo. Entonces, esto del esfuerzo y hay una- entonces hay el una épica esfuerzo ahí también. personal e individual.
No, y hay una épica también que funciona electoralmente, la idea de le damos de comer al país, somos el motor del país, hay un montón de cosas ahí sobre las Y que aparte se apoyan también. Son conservadores de un sistema en donde le va bien. Sí, pero y está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Por qué no lo importante. serían, digo? Pero, ¿Por qué no lo serían? pero además, hay que, digamos, esto está claro, digamos, el sector agropecuario en Argentina es de los más competitivos a nivel del mundo. Tanto porque han sido agraciados por la tierra fértil y el clima favorable, no por el tema de la sequía, en promedio. No, pero en general. En general, y a lo que le suma, precisamente porque tiene una renta fabulosa, que también están en la frontera tecnológica a nivel de investigación y desarrollo y de aplicación sobre productos. Si vas y ves lo que son las los impresionantes monstruos de las máquinas agrícolas. Bueno, eso también es aporte tecnológico argentino, además de que se produce en Argentina una parte de esa maquinaria agrícola, o vinculado con el tema de las semillas. Y de las semillas y las semillas genéticamente modificadas, o la que ahora está en controversia con otros países, pero que en Argentina se empezó a aplicar, el tema de la semilla de trigo resistente a la sequía. Sí. Bueno, todo ese avance, otros países no lo tienen. Y eso es inversión, digamos. O sea que yo no estoy en contra del sector agropecuario, porque cuando a veces hay observaciones y se ve como que estás en contra, sos un citadino, digamos, que sos parte de la ciudad, que no entendés el campo, al revés. Es muy importante el sector agropecuario para la economía argentina. Digo, es un punto central. ¿Y por qué no lo va a hacer? Pero el tema es incorporarlo a lo que es un desarrollo industrial y un desarrollo que no sea simplemente crecimiento. Estados Unidos también. Pero ¿por qué Estados Unidos también pudo desarrollar otras facetas vinculadas con el crecimiento económico? Pero acá ya me tengo que remitir a la historia, es cómo se distribuyó la tierra. Claro. Arrancamos muy mal. Claro, sí, nosotros a la oligarquía, y ahí se conforma la oligarquía de la que no te la sacás más de encima. Y en cambio en Estados Unidos se distribuyó a los llamados farmers, entonces pequeños. Ahí con la conquista del lejano oeste, ¿no? Claro, pero fue para pequeños lotes. Fueron la película de Tom Cruise. Sí, con Nicole Kidman. ¿La viste esa? Un horizonte lejano. ¿Cuál? No, la tenés que ver. No, que hay una entrega de tierra famosa, no me acuerdo en qué estado. Iba toda una caravana tipo así, lejano oeste, entonces en un momento es una especie de piñata de lotes, porque ponen todos los lotes y la gente va a correr, va a hacer una carrera a caballo a buscar cada uno su lote. Y cuando te agarras una banderita, bueno, pero tenés un lote, no tenés. No sos dueño de la mitad de la Patagonia. Claro, no sos 1,5 millones de hectáreas. No, le dieron a los Martínez son de Oz. lotes para familias granjeras, y eso también termina constituyendo un reparto mucho más igual de la cosa. Bueno, y entonces de esa forma, digamos, la renta, esa renta extraordinaria, porque Estados Unidos, la renta extraordinaria estuvo más distribuida. En cambio acá estuvo concentrada en las grandes familias, ¿no? Entonces a partir de, como dijiste vos, de la conquista del desierto. Entonces si ahí es donde bueno, ese es un origen para tratar de entender lo de hoy, que también hoy tenés grandes latifundios, ¿no? Entonces, pero bueno. Reforma agraria ya. Pero por eso yo te preguntaba. Sí, está bien. No me corras como Grabois. Te iba a decir, mirá que es la propuesta del candidato a presidente que te quiere proponer como ministro de Economía. Así anda diseñándola poco. Que no te convence. No. Sí, en lo teórico yo estoy siempre a favor. Después hay que llevar a la práctica, que es otro tema. ¿Cómo lo haces, Pitu? ¿Tanto que hace yo encima? Si me lo estás tirando. Bueno, yo agarrá, le sacás los campos a los que tienen demasiado, lo expropiás, si quieres son lo los dividís en pedacitos. Expropiar tenés que pagar. Lo comprás, Cucho, lo comprás. ¿Quiénes son los candidatos a la Corte Suprema de Grabois? Para ver si te puedes poner de acuerdo con eso. Sí, porque se va a judicializar, es cierto eso. Claro. Bueno, vamos al otro tema. El FMI. El FMI con inflación te lo voy a vincular. Porque hay dos variables importantes, o tres variables importantes para entender, bueno, qué pasa con la inflación. El último número, ya lo escuchamos en los audios, el 6% dio en junio.
Julio no daría tan mal, ¿eh? ¿Ah, no? Estaría, ¿Va a aparecer un 5 adelante? Bueno, porque 5 adelante no lo tatuamos, ¿eh? Bueno, aparte va a salir, Bueno, va a salir unos días ahí con... Vamos así. Es ambiciosa. Pero sale con las PASO, ¿no? Un mes fue 8, pues fue 7, Y sí. 6, ahora vamos al Pero 5. Cucho, no fue que fue un 6,9, fue un Fue el 6. 6, un 6. Por eso digo que un 5 adelante. No, por eso sería es toda la raro. diferencia si es el Bueno, tercer pero mes tenés en el baja o no. fondo. Claro. Entonces ahí viene, para. Y una corridita. Claro. Y el índice de julio va a ser el 15 de agosto. O sea que no es. Ah, no, llega después. Ah, no es llega antes. llega después ese. Pero Ay, ahí Dios, viene. no falta nada. No, para claro, las 26 elecciones. días son. Ay, boludo, qué nervios. ¿Por qué Porque te la das con ya nervios? está. ¿Por la transmisión o por el resultado? La transmisión es algo que vamos a hacer a la perfección, Sí, sí, que sí. ya está perfectamente diagramada. Perfecto, entonces los nervios son por otra cosa. Los nervios son por otra cosa. Bueno, fíjate las encuestas. Si no les creas, y ya vas a estar más tranquila. El tema es si no les crees porque en Viste que fue lo realidad... de las encuestas. Perdón, Lo es que hago dijimos, entre las paréntesis. encuestas fueron un cachivache en Santa Fe, con ¿La lo de cual te Santa hacen, Fe? sí, te hacen pensar que no hay ninguna encuesta que te dé un panorama más o menos acercado a lo que puede Escuché llegar a pasar. uno, pero ese domingo a la mañana, no voy a dar el nombre. Sí. No voy a dar el nombre. Prendelo fuego. No, pero yo no puedo creer. No, digo, primero para lo ¿De de Santa Fe? Lo de Santa Fe, Gracias. lo por de el Santa amor. Fe daba parejo Puyaro Lozada. Sí. Parejo. Sí, son unos Sí, chantas. No, es una cosa y que no fue nada parejo. Y, No, que, no. y también era parejo algo vinculado con el peronismo. Bueno, pero bueno, estaba mucho más cerca el peronismo de lo que terminó quedando, pero mucho más Igual cerca. que la cosa sea más o menos 10% es angustiante. ¿cómo? Porque, digo, decían Lozada, decían... a lo que voy es que, Puyaro, decían, por ahí era 10 puntos menos. También hay una diferencia entre lo que saltan las encuestas y lo que da la realidad, que por eso son 10 puntos de diferencia. bien. Eso es lo que me angustia, pensando en que, si uno piensa en lo que hoy miden los candidatos en la nacional, en las encuestas, si vos le haces más o menos 10 a los candidatos... No. es- Bueno, Es ahora una me, van a cosa tener, que ahora me van a tener que ayudar porque no A sé ver. cómo llegamos acá. Yo estaba hablando de. ¿Pero no, por qué? FMI e inflación... Por la inflación, gracias. Inflación de gracias, julio. gracias. Entonces, julio sería más o menos por el 6, cosa que el dato es malo. A ver, porque si no. Es altísima. No quiero que se interprete. Ahora No, bien. pero está bajando. Claro, es mejor que el 8,4, Sí, que sí. en realidad pensaban que podía ser el 10, ¿no? Sí, aparte los datos. El 10, el 11. Además, es lo que vos siempre planteaban. explicás y que también es muy fácil de ver El contexto. es la cuestión de la aceleración Claro. y la claro, inercia. ese Entonces, es el problema. el terror Ese es del 8 era que siguiera en 9-10 y la hiper. Claro, ese es el, digamos. Entonces, eso- desacelerar, me parece que por más que sea altísima, es Es una buena desacelerar. decisión. Claro, Es es de desacelerar. dos escenarios malos, uno malísimo, uno malo. Bueno, por Sí. ahora agarro el malo y digo, bueno, ¿cómo sigue esto? Ahí viene. Entonces viene lo del acuerdo con el fondo. Sí se cumple lo que dice el Ministerio de Economía, porque ya lo anunciaron tantas veces que tengo que hacer esta aclaración. Hoy a la noche se va Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, junto con otros miembros del equipo económico, al Fondo Monetario Internacional para que el jueves, si todo va bien, Sergio Massa viaja y el viernes se anuncia el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Sí sale todo bien. Según lo que también dicen en el Ministerio de Economía, este fin de semana habló Sergio Massa con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y que ahí habrían alcanzado ese acuerdo, lo que confirma una vez más que se define políticamente. Que hable lo técnico te dice el 1,5, el 1,9, finalmente tiene que ser político. Lo que me lleva a la siguiente conclusión, que para la definición política, cuando es un gobierno de derecha, te lo hace rápido, ¿no? Que es lo que Tome pasó. todo, le pertenezco, tome todo usted lo que usted me pida. Que es lo que fue Querido con- rey. Que lo fue lo del gobierno de Macri. Claro. Sí. Pues fíjate, el 20 de junio, digamos, ellos van a fines de abril, principio de mayo, del 2018, el 20 de junio, Día de la Bandera, anuncian el acuerdo. Qué caradura. Podía haber elegido Aparte, otro qué día. cínicos realmente. Claro, podía haber elegido otro día. Pero bueno, 20 de junio. Le dan 50.000 millones de dólares. Y eso fue una decisión política de la administración Trump, digamos, directa.
porque los técnicos del fondo y el número 2 del Fondo Monetario Internacional, en ese momento David Lipton, que es de Estados Unidos, digamos, y en el Fondo Monetario Internacional el número 2 define, más allá de la presidenta, que en ese momento era Christine Lagarde. Hoy es Kristalina Georgieva y la número 2 es Gina Ghinopat. Entonces, y pese a que Lipton estaba en contra, la orden fue, le tienen que dar ese crédito. Le dan ese crédito y récord histórico en toda la historia de los créditos del Fondo Monetario Internacional a todos los países, fracasó a los 2 meses. Fracasó, digamos. E inmediatamente le dan un nuevo acuerdo, pero ya no solo por 57 mil millones de dólares. Y esto fue con Duhovne y Sandleris como presidente del Banco Central. Qué catástrofe el macrismo, bueno, entonces, pero esas eran definiciones políticas. Vamos ahora, esto te lo puse como antecedentes para decir, bueno, pero ¿y acá qué pasó? Si a mediados de abril fue esa reunión cumbre de presidentes de Alberto Fernández, Joe Biden, que incluso dice, vos fíjate, estuvieron solos, pero después, como hay tanta confianza y tanto apoyo, fue reuniones de equipo, donde estuvo el ministro de Economía, canciller de un lado y del otro. Y donde terminan, y una reunión de casi una hora, un poquito más, termina diciendo, Estados Unidos va a apoyar a la Argentina porque reconocemos que hubo una sequía, y como la administración Biden, tanto por su estrategia electoral como de gestión, el tema del cambio climático lo tiene muy al tope. Bueno, la sequía fue por el cambio climático, tenemos que salir a apoyar a este país, ¿no? En esa lógica. Ajá. Entonces dijeron, me reinteresa. Sí, pero me eso sirve. fue en abril. Pero. Fue en abril. ¿Y? Fue en abril. Y se La fue ayuda cuando demorando, se fue demorando, Sí. se sigue demorando, se sigue demorando. Y Lo de entonces, la sequía con el cambio climático es bárbaro, te da toda la excusa. Y sí, pero y los técnicos del fondo, si no recibís la orden que Claro. te diga. Bueno, ¿y la van a Janet recibir o Yellen, qué? bueno, al parecer. Hoy vuelvo a estuvo la decir, estuvo ya ahora, después de esta última conversación Ajá. que tuvo Sergio Massa, y con que Estados Unidos va a apoyar, incluso textual dice, Estados Unidos va a apoyar a la Argentina, va a salir el acuerdo. Esto es info de hoy. Sí. Bien, bueno. Entonces va a salir el acuerdo. ¿Y cuáles son los términos del acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver en detalle. Yo creo que desde el objetivo de máxima, no de máximo, de máxima, Sí, que no es Arrieta. que tuvo Massa, digamos, baja un poquitito. ¿El de máxima era cuál? Que, Por que, ejemplo, que pagar de acuerdo al crecimiento. que por adelante. no, que adelante adelanten la todos línea. los desembolsos más que le permitan utilizar entre 2.000 y 2.500 millones Sí. de dólares para intervenir en el mercado. Al parecer serían 8.500 millones de dólares sin capacidad de poder intervenir en el mercado. Quería un déficit fiscal del 2,5%, el fondo decía el 1,6%, me parece que va a quedar el 1,9%. Me están mirando, Ahí, estoy diciendo que es una negociación. El en el medio, 1,9%, que es igual que el que está ahora, el acuerdo, o sea que ahí mucho no se habrá conseguido. La pregunta Esto es lo que ¿devaluación? está no, devaluación no. Esto es lo que está ¿Devaluación no qué? ¿No se devalúa? No se devaluaría. Perfecto. No se devaluaría. ¿Cuál es tu lectura? Que cierre rápido y después Que no es un vemos- mal acuerdo. y que vemos en Pero es un acuerdo diciembre. de 6 Por hasta eso, diciembre. Es el crédito, es en diciembre, es obvio que después de diciembre cualquier gobierno, Massa, Larreta, Va a tener que volver a Bullrich, sentarse. Milei no. Ahora, La responsabilidad de los espacios políticos. ¿no? ¿Y cuándo se le paga? Cuando vence ahora a fin de julio. Claro, con la plata para pagar. Claro, tenés la 8.000 plata para para pagar. Pero eso te da por lo menos. Vos tenés. Pero seguimos todos los pagando. escenarios son malos. Pero todos lo los que pasa escenarios es que son malos. seguís pagando haciendo ajuste. No, seguís pagando con la plata que te dan ellos. Está bien, pero en algún momento tenés que pagar con otra cosa. Pero bueno, esto es ahora. Ahora, lo que tenés que pensar, esto es de cortísimo plazo. Esto es un tema electoral, es un tema político, son decisiones políticas. El tema es, Estados Unidos, ¿te bajaba el pulgar o no te baja el pulgar? Claro, es No, que como no te lo así. bajes es un montón. Que si Estados Bueno, Unidos es- te decía no te desembolsó nada, como pasó en su momento con Alfonsín, Claro, claro. podía llegar a ser una catástrofe y caer Claro, el gobierno, que- y eso era una decisión política que también podían tomar. Claro, y te genera una corrida y te genera inestabilidad. Y o sea que estarían pero jugando la guita, políticamente. si la guita no se puede, con esa plata no se puede intervenir en el mercado cambiario, ¿cómo Sí. vas a evitar las corridas?
Bueno, porque ahí tenés tenés posibilidad con el tema de bonos, tenés posibilidad con el tema los yuanes para poder mantener el nivel de actividad económica. El otro tranza. Claro. Pero ¿sabes a quién le gustó mucho la definición del fondo como tranza? A ver. A Emanuel Álvarez Agis. Claro, él siempre hablaba de la deuda como la falopita. Bueno. ¿Se acuerdan? Es verdad, por eso claramente le gusta esa analogía. Le gustó, le encantó. Y me escribió diciéndome que le encantó. Vos, el vínculo de ahora en estos meses, ni que hablar para adelante, ¿no? Digamos, no tenés ningún escenario bueno vinculado con el fondo. Entonces, la estrategia es como todo, tenés que ver cuál es lo menos malo vinculado con el fondo. Y ojo, y esto no es justificativo ni es contemplativo, simplemente es una descripción. Si vos me decís lo mejor es no tenerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Si no acuerdo con el fondo, tenés la corrida y no tenés las reservas. Acuerdo con el fondo, pero no me da para los desembolsos. Bueno, pero me sirve para por lo menos tener ese ancla vinculado con el fondo, le pago con lo que me da. Eso en el corto plazo. Ahora, Massa viene hablando mucho en sus discursos de campaña, en sus discursos más políticos y más de fondo. Sacarse el fondo de encima. En sacarse el fondo de encima. Porque el escenario... ¿Y eso en qué consistiría? O sea, pagarle. Está bien, pero ahí donde yo te pregunto entonces, cómo vos te me cagas de risa. No, porque el escenario que imagina para el 2024, y no solamente Massa, sino también... Digo, es que para prometer algo también, ¿no? Pero no tenés sequía. O sea que vas a tener 20.000 millones de dólares más vinculados con el sector agropecuario que hoy no lo tenés. Vas a tener el tema gasífero, ¿no? Ya no vas a importar, sino que incluso hasta podés llegar a exportar, o sea que vas a tener mayor ingreso de dólares. Por el lado de la minería también, y vinculado con el litio, la idea es, pensás que vas a tener mayor dólares. Un nuevo gobierno, que es lo que te puede generar un poco de confianza, vinculado con los mercados, y a partir de ahí lograr la apertura de los mercados financieros para refinanciar las deudas. Plata. Refinanciar la deuda. Son otros tranzas para pagarle el primer tranza. Bueno, entonces de esa forma es lo que dice Massa, lo está planteando, es decir, bueno, tener una salida exportadora fuerte, tener los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, después se verá con los números, bueno, si alcanza y además o no hay que ganar la elección para que después en realidad el acuerdo vaya por ese lado. Obvio. ¿Puedo hacer una pregunta muy Fantino? Sí, claro. Para. Tenés que empezar ¿Qué tiene que pasar en este país para volver a un número de inflación tolerable sin que en medio haya una hiper ni se vaya todo el tacho? Este es un camino al que podríamos ir de a poco desacelerando la inflación para llegar a números más soportables, ¿o no? Uy, qué fuerte. Claro, la verdad, no es una pregunta sencilla lo que me está diciendo. No, pero por ahí dice, bueno, ya con este panorama de entrada de dólares, de no gastar en el gas y de lo que sea, por ahí te da un oxígeno como para que el país empiece a crecer y se estabilice algo. Bueno, vos lo que necesitas es primero identificar, si querés lo desarrollamos en otro momento, o sea, ¿por qué hay inflación en Argentina? Digamos, porque esa sería la pregunta base. ¿Por qué tenés inflación en Argentina y no lo tenés en otros países? ¿Qué es lo que te diferencia de otros países? Entonces yo te voy a dar títulos simplemente. La economía argentina, a diferencia de otros, es bimonetaria. Además que el tema que sea bimonetaria influye muchísimo la evolución del tipo de cambio sobre los precios. Cada vez más. Cuando tenés crisis que se van sucediendo y además profundizando, generando inestabilidad, bueno, eso te agudiza el rasgo bimonetario. Digamos, ¿qué significa? Claro. Que cada vez que tenés una inestabilidad en el mercado de cambio o una devaluación, inmediatamente se traslada a precios. Antes tardaban más. Cuando esos rasgos bimonetarios por ahí estaban en algunos sectores, pensabas en algo de alimentos. Ahora vos ves que tenés movimientos vinculados con el tipo de cambio y se trasladan rápidamente a casi todos. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Digamos, lo que tiene que ver no es por los costos vinculados con el tipo de cambio, sino que tiene que ver porque muchos piensan, y cada vez más, porque tenés rasgos bimonetarios, que tu ganancia, su excedente, ¿en qué lo medís? No lo medís en la moneda local, sino que la medís en dólares. Y en dólares, entonces, claro, a partir de ahí empezás a ajustar. Después vos tenés una cuestión de que la inflación en Argentina, y acá me van a tirar con todos los tradicionales economistas, o los tradicionalistas, o los ortodoxos, e incluso algunos heterodoxos, que yo llamo conservadores, es que tenés una inflación de costos. La inflación argentina fundamentalmente es de costos.
que obviamente no es lo único, pero es de costo, que es la de tarifas, es la de tipo de cambio dólar, y después tenés la de vinculado con la puja distributiva con el tema de salarios. Entonces, le suben esos 3 costos e inmediatamente lo trasladan a precios. ¿Cuál es el que tiene mayor tensión? Es la del tipo de cambio. Entonces muchos te dicen, bueno, pero entonces la emisión monetaria y el déficit fiscal no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, pero no es el origen. Es a partir de que en una economía bimonetaria y que no tiene financiamiento el sector público con un acceso a financiamiento fluido tanto en pesos como en dólares, esa emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, ¿qué es lo que pasa? Va y después presiona, no sobre los precios, donde presiona inicialmente es sobre el dólar. Claro. Por lo que yo te hablaba de economía bimonetaria, se entiende, digamos, cómo es la secuencia, que es diferente. No es porque emito aumentan los precios. Emito y esos pesos van y presionan sobre el mercado de cambio. El mercado de cambio te genera inestabilidad y esa inestabilidad se traslada a los precios. Entonces, esa es el diagnóstico, esa es la secuencia. Ahora bien, ¿cómo se interviene sobre cada uno de estos frentes? Es complejo, porque es como inicialmente cuál es tu problema principal o inicial, mejor dicho, no principal, inicial, la economía bimonetaria, cómo bajar esos rasgos bimonetarios. Incluso vos fíjate, la derecha ya no te dice eso, al revés, te dice vamos a convivir con rasgos bimonetarios. Incluso una entrevista de este domingo en La Nación a Enrique Sebat, que es el coordinador de los economistas del plan de Melconian, dice, ya está, la economía bimonetaria ya existe. Incluso Patricia Bullrich también está planteando esto. Pero Cristina también lo planteó en un punto. Ella plantea debatirlo. Bueno, asumir un poco que existe y ver cómo se hace. Pero cómo se sale. Sí. ¿Cómo se sale? Bueno, eso es lo que interpreté yo. Yo entendí que era bueno, cómo la ordenás o cómo empezás a hacer que no sea desestabilizadora permanentemente. Si no salís, para mí tenés que salir de esa economía bimonetaria. No funciona bien una economía bimonetaria. Digamos, no es igual. No es igual. ¿Qué otra economía bimonetaria conoces? No lo sé, pero debe haber. Cuba es una economía bimonetaria, ¿no? Tenías el peso cubano y el CUC. Sí, es otra realidad, ¿no? Venezuela ya no, porque ya es más dólar que claro, pero fueron a Cuba. Viste que cuando hablabas, yo fui hace varios años, bastante. Es diferente el que cobra en pesos que el que consigue CUC vinculado con el tema de turismo. Que hace una diferencia. No, hay una distorsión enorme. Bueno, una distorsión enorme. Fuimos juntos con el Rolly a Cuba. Bueno, te das cuenta, esa distorsión en una economía muy chiquita, con otros problemas que no tienen que ver con la Argentina, te genera distorsión. Fíjate a una economía más compleja, como la Argentina, esa lógica de establecer que sea una economía bimonetaria, lo hace, la verdad, para mí sería un desastre, digamos. Al revés, tenés que trabajar para tratar de dolarizar. Claro, y bajar la economía bimonetaria. Ahora, hay un componente cultural que pareciera por lo menos ser como el más difícil de erradicar, porque si vos me hablas de otras cuestiones más técnicas, bueno, qué sé yo. Pero bueno, tenés que trabajar durante 10 años. Digamos, pero lo que plantea Cristina es que tiene que haber una mesa de acuerdo para con todos. Claro. Lo que pasa es que nadie se va a sentar con Cristina, si eso está claro. Si aparte lo escuchás. Yo sigo escuchando. Bueno, Melconian se sentó con Cristina. Sí. Y bueno, y le dieron con todo. Pero porque si los escuchás. ¿A Melconian? Sí. A Rodríguez Larreta. Incluso ayer a Puyaro. A Patricia Bullrich. Ni que hablar de Milei. Digamos, cuando habla del tema del kirchnerismo, está hablando con Cristina. Yo no sé. ¿En qué momento no van a llegar a decir que me parece que todos los que sean kirchneristas tengan que salir con un brazalete con la letra K? Digamos, estoy exagerando, ¿no? Pero porque te digo estás exagerando. Hace no mucho hacíamos el ejercicio acá de agarrar los diarios y decir, donde dice kirchnerista, pone judío. Sí, te reís mucho. Sí. Donde diga kirchnerista en un diario, en cualquier nota, pone judío a ver cómo suena. A ver si no hay estigmatización, persecución y algo que realmente está fuera de lugar, pero que ya tenemos naturalizado. Además dicen que tiene que desaparecer, que hay que borrarlo, que hay que sacarlos, digamos. Entonces, ¿cómo armás? Digamos, cuando empezás el tema
de la economía monetaria, cómo bajarla, bueno, necesitas ese acuerdo. Por eso, ahí ya para cerrar, en esta lógica, porque esto es bastante economicista, Sí, si querés. tenemos que ir cerrando. Es que la inflación en Argentina, y ahí también vuelvo a que me maten la mayoría de los economistas y que les gustan los numeritos, es política. Alfredo Cucho Zayat, te tuvimos hoy lunes, la Sí. gente debe estar en su casa como María, pero diciendo, pero hoy es jueves. Claro. ¿Por qué estoy No. escuchando la voz de Alfredo Zayat? ¿Porque te vas de vacaciones? Unos días. Bueno, feliz día del amigo, porque el jueves era el día del amigo, te Así lo íbamos que- a decir Sí. ese día. Ah, claro. El jueves viene Levin, hicimos Sí. un Ah, enroque muy bien. y te esperamos la semana que viene, no la otra. No, claro, la próxima semana y también otro día, que no va a ser jueves. Ah, bueno, perfecto, entonces no te vamos a extrañar tanto. Nos vemos pronto. Chao.